Continuamos esta mañana con el doctor Arturo Ochoa, de nacionalidad hondureña, quien se desempeña como director económico de la Comisión de Defensa y Protección de la Competencia de Honduras, quien participa con el tema Análisis de competencia económica en el mercado de agroquímicos y su impacto en el sector agropecuario, caso Honduras. Bien, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contento de estar aquí en este congreso. Primera vez en esta bella tierra del Ecuador, así que estoy muy contento y muy agradecido. En primer lugar, quiero agradecer a la Superintendencia del Control de Poder del Mercado por la invitación, a la universidad por albergar este evento, este congreso, y a ustedes por su presencia en este magnífico evento. El mensaje que quiero dejar con ustedes con esta presentación es cómo desde una perspectiva de la política de competencia se puede contribuir a hacer más eficiente y más dinámico el sector agropecuario. En este caso, analizando uno de los elementos que son utilizados como insumo dentro de la cadena del sector agroalimentario, como son los agroquímicos. Como hemos visto, tiene que haber una interrelación de las distintas políticas a nivel estatal para que se pueda dinamizar y hacer más eficiente este sector. En ese sentido, las opiniones van a ser vertidas desde una política de competencia. La presentación está dividida en estos elementos. Uno de los aspectos generales, una segunda fase, el sector agroalimentario y por qué es prioridad para la política de competencia, el rol de la política de competencia, cuáles son las estructuras principales de las cadenas agroalimentarias, el mercado de agroquímicos en el específico en Honduras y por último un debate que voy a dejar en la mesa sobre los genéricos de los fertilizantes y agroquímicos. Nuestro mandato, nuestra ley vigente, establece que el artículo 8, el artículo 34, numeral 8 de la ley, establece como una de las funciones de la Comisión realizar estudios relativos a la estructura del comportamiento del mercado. Estos estudios son una herramienta que se construye una línea de base sobre el estado de la competencia de los mercados y sirven para identificar ineficiencias, distorsiones y barreras de entrada en dichos mercados. En ese sentido, existe una diferencia en lo que son los estudios de mercado y las investigaciones por parte de conductas o prácticas anticompetitivas de los agentes económicos. Estos estudios favorecen el ordenamiento de los mercados a través de recomendaciones de política pública y, en consecuencia, contribuyen al desarrollo de la actividad económica de un país, dado el peso y la importancia que sobre actividad económica un determinado sector puede tener. En este sentido, vamos a ver en las próximas diapositivas cómo algunos elementos del sector agroalimentario fueron considerados para que desde la perspectiva de la política de competencia en Honduras sea una prioridad de estudio este sector. Continuando con algunos aspectos generales, podemos decir que la política de competencia busca recrear las condiciones que tiendan a asemejarse a mercados eficientes, actuando sobre los agentes económicos con el objetivo de evitar conductas o prácticas anticompetitivas, es decir, que se establezcan acuerdos de precios, repartos de mercado o comportamientos exclusorios, y o limiten la conformación de estructuras de mercado oligopólicas o monopólicas mediante fusiones o adquisiciones que tiendan a restringir o distorsionar la competencia. En Honduras, esta normativa es de orden público y es aplicable a todas las áreas de la actividad económica. ¿Por qué el sector agropecuario es una prioridad para la política de competencia en Honduras?
podemos ver que, según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Podemos ver o resaltar dos elementos en esta definición. Uno que es el acceso económico, entendiéndose que los precios son regidos por la oferta y la demanda bajo condiciones de eficiencia. Y el otro elemento es un acceso suficiente, es decir, que las cantidades que se ofertan sean a través de las decisiones autónomas, teniendo los productores como referencia el precio. Aquí podemos ver una tabla que define por país, dependiendo el PIB per cápita, cuáles son la composición de los consumos de alimentos. Honduras se ubica en el rango de países de ingreso medio, entre $1,000 y $3,900 PIB per cápita. En ese sentido, la composición está definida como un 38% en alimentos básicos, definidos como cereales, arroz y maíz, leguminosas, el frijol, y tubérculos, que son la papa y la yuca. Los azúcares, que se consumen aproximadamente un 18%, las carnes un 7%, lácteos un 6%, aceites y grasas un 20%, frutas y hortalizas. Esa es más o menos la fuente alimenticia de los países con un ingreso per cápita medio. Sin embargo, el siguiente cuadro puede verse la importancia del por qué la política de competencia se enfoca en este sector. Y es que vemos que según los quintiles de ingreso, el consumo de alimentos es mayor. Es decir, las personas más pobres consumen dentro de su presupuesto o destinan mayor parte de sus ingresos, lo destinan para el consumo de alimentos. Así vemos que el quintil 1, que son las personas más pobres, del presupuesto total de sus ingresos destinan el 62% de todo el total de sus ingresos. Entre tanto, el quintil más rico, o sea, el quintil 5, que son las personas más ricas, de su ingreso apenas destinan un 25% para el consumo de alimentos. Entonces, cuando hay un mercado de sector agropecuario distorsionado, ineficiente, a quien más afecta es a las personas más pobres. En esta diapositiva podemos ver a nivel mundial cuál ha sido la volatilidad de los precios de los alimentos y podemos ver que existe una tendencia relativamente creciente y esto se debe a que muchos alimentos se han orientado a la producción de biocombustibles, también se ha reducido la superficie de la tierra dedicada a la agricultura en favor del desarrollo urbano y la industria. También hay un aumento que está presionando, un aumento de la demanda de alimentos por parte de países como China e India y algo que se ha mencionado enfáticamente también ha sido el cambio climático. Todas estas variables en su conjunto han presionado a que los precios de los alimentos a nivel mundial tengan una volatilidad bastante elevada. Esos elementos son los que han servido de base para que la Comisión de Competencia de Honduras tenga como el sector agropecuario como un sector prioritario para determinar cuáles son las ineficiencias que se observan en este sector y poder hacer las recomendaciones de política pública que tiendan a maximizar el bienestar de los consumidores. Aquí podemos ver en este gráfico el rol de la política de competencia y sus relaciones con los demás mercados conexos. El sector agropecuario, digamos, por ejemplo, tiene o necesita de un eslabón que es el acceso a insumos, que es el que nos vamos a centrar ahorita. Dentro de esos elementos tenemos los agroquímicos, pero también están las maquinarias agrícolas y otros elementos que son insumos para la producción
del sector agrícola. También tenemos como mercado conexo el mercado financiero. En este sentido, se ven variables como el acceso al crédito, y no solamente el acceso, sino en qué condiciones ese acceso está llegando a los productores. Es decir, que los entes financieros deben ser competitivos a fin de que se produzcan las menores tasas de interés para que estos productores tengan acceso a créditos de tipo competitivo con tasas prácticamente competitivas. También el sector logístico, en este caso el sector transporte, entre más competitivo sea, mayores beneficios va a tener el sector agropecuario. Otro de los elementos son los accesos al mercado, entre estos las grandes superficies o supermercados, qué condiciones les imponen a los productores para que lleguen sus productos hacia el consumidor final. Entonces, la política de competencia estudia todas estas relaciones a nivel intersectorial y al final qué beneficios se pueden determinar para que el sector agropecuario sea más eficiente. Este gráfico también puede ver, se pueden mostrar las relaciones de los productores hacia esos eslabones superiores, en este caso los insumos agropecuarios. Podemos ver que uno de los insumos serían la semilla mejorada, los fertilizantes y plaguicidas. Estos insumos son utilizados por los productores para producir sus productos, que son orientados hacia la agroindustria para el procesamiento de frutas, hortalizas, industrias, aceite e industria azucarera. A su vez, la agroindustria procesa algunos de los elementos como el maíz para producir alimento balanceado. Estos alimentos balanceados son a su vez insumos para el sector de lácteos, de carnes y huevos, a través de la genética animal y la medicina veterinaria. Entonces vemos que hay una interrelación en todo este sector agropecuario. Una vez estos productos son producidos por los productores agrícolas, pueden definir distintos mecanismos hacia los consumidores. Uno de los mecanismos puede ser un acceso directo, que es lo que se busca, que no exista intermediarios que sin darle un valor agregado al producto incrementen relativamente su precio. Y otro de los canales de distribución hacia los consumidores son los canales tradicionales, como las pulperías, no sé cómo les llaman aquí, tiendas, o los otros son los mercados de tipo general, y otro de los canales de distribución son los supermercados. Entonces, en cada uno de estos eslabones, la política de competencia juega un papel, porque entre más competitivo es un eslabón, más beneficios se pueden observar hacia los consumidores finales. Entrando ya un poco en el sector específico, como el mercado de los agroquímicos en Honduras, se puede ver que este sector se puede dividir en dos subsectores. Uno que son los fertilizantes químicos y el otro subsector, el de plaguicidas, que incluyen herbicidas, insecticidas y fungicidas. Para el estudio se clasificaron los fertilizantes como los productos que conforman el subsector, que incluyen los que contienen los principales nutrientes requeridos para el desarrollo de los cultivos, tales como el nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales se denominan elementos mayores o ingredientes activos, sin los cuales se limita la productividad del suelo para el desarrollo de las plantaciones y cultivos. También se definen los fertilizantes como elementos menores, entre ellos el calcio, el magnesio, el azufre, el hierro, el zinc. Por su origen, estos fertilizantes pueden ser vegetales, de origen animal y mineral. También pueden ser orgánicos e inorgánicos. Hemos también visto que de una política
de los presentadores que me antecedieron, cómo se está promoviendo, digamos, el uso de fertilizantes orgánicos como el compost o lixiviados y el humus. La clasificación de plaguicidas, como les mencionaba, insecticidas, que pueden ser contra animales fitófagos como nematodos, caracoles, ácaros, insectos y roedores, fungicidas contra microorganismos como los virus, las bacterias, y los herbicidas contra plantas indeseables en un campo, porque compiten con las plantas cultivadas con el uso del espacio, los nutrientes y el agua. La caracterización del sector en Honduras, actualmente existían registrados en Honduras un total de 1.200 productos fertilizantes y materias primas agroindustriales. El origen de esos productos agroquímicos son origen de España con el 17%, Guatemala, Honduras 17%, 13%, Estados Unidos, Italia, México, El Salvador, China, Alemania, Israel, Costa Rica y el resto del país. Quiero mencionarles que Honduras es un importador neto de fertilizantes y agroquímicos. Existen alrededor de 60 empresas registradas, sin embargo, como vamos a ver más adelante, solo 4 empresas concentran la mayor cantidad de ventas de fertilizantes. Entre el 2012 y 2017 las importaciones pasaron de 261 millones a 574 millones de dólares, con un crecimiento anual del 24%. En términos de volumen fue de 8.9. Esto quiere decir que los precios de los fertilizantes han aumentado en mayor proporción que las cantidades que se están utilizando en favor de la agricultura. Esto está relacionado con la volatilidad de los precios de los combustibles. Aquí lo que le mencionaba de los fertilizantes, solo 3 empresas abarcan el 97% del total de las ventas a nivel nacional. Es decir, a pesar de que existen 36 empresas en el mercado, solo 3 empresas son las que están acaparando prácticamente el mercado de fertilizantes. En cuanto al sector o el subsector de plaguicidas, las importaciones pasaron de 87.9 millones a 123 millones, con un incremento anual del 8% y en términos de volumen apenas del 1.1%. 21 empresas importan plaguicidas y nuevamente aquí en este subsector solo 4 empresas abarcan el 54.1% de las ventas de plaguicidas. ¿Cómo se realiza la distribución y comercialización de los fertilizantes y en general de los agroquímicos? Esta quiere 3 modalidades principales. Una que es a través de agroservicios o detallistas, que son negocios particulares que distribuyen productos de los grandes importadores. Es decir, le compran el producto al importador y luego lo revenden a los productores. También las empresas importadoras tienen tiendas propias que las ubican en puntos estratégicos y comercializan los fertilizantes y los agroquímicos. Otra modalidad son las ventas directas al productor. Esta modalidad generalmente va acompañada de asistencia técnica, apoyo en estudios de suelo para proporcionar al productor insumos más adecuados a sus necesidades. Esta relación también puede ir acompañada de crédito de cosecha. Vamos a ver más adelante cómo esta modalidad que están implementando las empresas importadoras de alguna manera ha hecho que los productores utilicen de forma más adecuada los fertilizantes y aumenten el nivel de productividad. Las características de la oferta del sector. Podemos decir que la oferta de fertilizantes en Honduras ha evolucionado en los últimos años para atender un mercado más especializado y de alto valor económico, como el cañero, el cafetalero, el palmero, el de frutas y hortalizas frescas, principalmente hortalizas
de origen asiático, que son orientadas en su gran mayoría hacia el mercado exterior. La modalidad de empaquetamiento, es decir, la combinación de nutrientes en determinadas proporciones específicas para cada uno de los sectores de productos de acuerdo a las necesidades específicas de cada cultivo, vuelve más rentable la producción, evitando que el productor tenga que comprar por separado los nutrientes. Por ejemplo, adquirir más urea, más alguna fórmula NPK y otros elementos menores con el inevitable desperdicio. Es decir, las empresas importadoras lo que están haciendo es empaquetando de acuerdo a las necesidades del cultivo estos nutrientes y le están dando un mayor valor agregado hacia el productor. Ya el productor no tiene que comprar estas fórmulas por separado, sino que la misma empresa, a través de los estudios que realiza de los suelos y de los cultivos, los empaqueta y se los entrega directamente al productor para que el uso de ellos sea más eficiente. En cuanto a la utilización de los plaguicidas, los productores se están adaptando a la utilización de los sistemas de riego para su aplicación, además de recurrir a laboratorios para el monitoreo de plagas y así utilizar de manera correcta el producto plaguicida específico en cantidades adecuadas, sobre todo en cuanto a insectos y plagas de hongos. Es decir, todos estos plaguicidas se están ahora llevando a través del riego. Otro servicio que es utilizado por algunas de las empresas es la colocación al crédito de agroquímicos directamente al productor, lo que contribuye a ampliar el mercado de nuevos posibles clientes. ¿Cuál es la normativa vigente en el sector de agroquímicos en Honduras? Bueno, se puede cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro de venta de un producto agroquímico de dos formas: requiriendo a quien solicita el registro de un fertilizante o un plaguicida a través del dossier toxicológico, es decir, toda la bitácora o todo el expediente que contiene los datos de prueba. También el dossier ecotoxicológico y de eficacia completo del agroquímico. Esto generalmente lo hace el inventor o registrante original y esto se denomina registro con data completa. Esos datos de prueba que se denominan son protegidos por el Estado por un periodo de 10 años. Mientras se cumple ese periodo de protección, ninguna otra empresa puede utilizar, digamos, esos datos de prueba y se le otorga también una patente que es de alrededor de 20 años. A través de otra de las formas de registrar un producto fertilizante o un producto agroquímico es a través de un sistema simplificado, demostrando la equivalencia del producto que se requiere registrar en base a las especificaciones establecidas por la FAO o OMS. Cuando no existe especificación, se puede utilizar el perfil de un producto que tiene su dossier completo, que se conoce como estándar de referencia. Este procedimiento se conoce como registro de equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa original que registró el producto y que hizo el estudio completo de cuáles eran los perjuicios o cuáles eran las reacciones químicas de su producto original, esos datos que están en poder del Estado, si una empresa comprueba que contiene los mismos componentes químicos, su fertilizante, entonces quiere decir que es equivalente al producto original y no necesita hacer inversiones en datos de prueba que le podrían llevar un periodo de 3-5 años. Esto de alguna manera puede hacer más competitivo el mercado de agroquímicos. Esa determinación de la equivalencia es una herramienta de evaluación de los productos que permite a las autoridades corroborar que un producto que se somete a registro bajo el argumento de que es igual a uno previamente registrado y por lo tanto no implica consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.
los que le mencionaba anteriormente, si se comprueba de que ese producto tiene los mismos componentes químicos que el producto original, entonces se dice que ese producto es equivalente al producto original y no necesita esa empresa que registra ese producto llevar datos de prueba. Este es un sistema que garantiza que los productos registrados cumplen con los niveles de pureza, calidad, seguridad aceptables para la protección del consumidor, el agricultor y el medio ambiente. El principio de registro por equivalencia de la FAO establece que una sustancia activa puede ser registrada como equivalente a otra tomada como referencia, siempre que la ya registrada haya sido evaluada según dichos requerimientos. De modo tal que de esta manera se está dando cumplimiento a las exigencias. Si se demuestra que esa sustancia activa es la misma, entonces los datos de prueba originales sirven de base también para que ese principio activo sea introducido al mercado, con menores costos y por ende una mayor competencia para las empresas que en principio tenían el monopolio de estas sustancias. Sin embargo, la producción o el registro de estos productos genéricos es una cuestión que se debate entre productores, que son los beneficiados, y los originales o los productos originales o las empresas transnacionales que tienen este producto original. En ese sentido, la Asociación Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos cree en la libre competencia y en la eliminación de barreras no arancelarias al comercio. Dicen ellos, apoyamos firmemente los derechos de propiedad intelectual, tal y como constan en acuerdos internacionales, pero nos oponemos a la manipulación de procesos de registro que exigen requisitos inalcanzables, cuando la verdad es que estos mismos productos están registrados y han sido usados por muchos años por las grandes compañías, y lo que se persiguen son barreras comerciales que impiden el ingreso de nuevos productos y de nuevos competidores. Esa es como la posición de Latinoamericana de la Industria Nacional de Agroquímicos en cuanto al registro a través del método de equivalencia de los productos genéricos. ¿Qué dicen las empresas transnacionales? Ellas aseguran que se ha comprobado que dos productos aparentemente iguales, por tener el mismo ingrediente activo y la misma concentración, no son necesariamente equivalentes, debido a que puede existir una diferencia en su contenido de impurezas. Esta diferencia se presenta porque han sido fabricados por distintas rutas de síntesis o utilizando diferentes prácticas de manufactura, y esa generación de impurezas puede representar un riesgo para la salud pública, el ambiente y para la exportación de alimentos a mercados altamente regulados con respecto a residuos. Entonces ahí vemos las dos posiciones, una que está a favor del registro de productos genéricos a través del método de equivalencia, y las empresas transnacionales que se oponen a ese registro porque dicen ellas que no es necesariamente un producto que tenga el mismo ingrediente activo equivalente a un producto original, donde se han hecho evaluaciones o datos de prueba que confirman que ese producto original no tiene ningún efecto secundario sobre el ambiente, ni la salud y los cultivos que son utilizados a través de estos productos. Desde una perspectiva de competencia, podemos decir que la competencia de estos productos genéricos son beneficiosos para el mercado. En ese sentido, cumpliendo todos los requisitos o estándares de salud, se puede promover el uso de genéricos en el cultivo o en la producción de productos agrícolas. Este es un ejemplo del sector de insumos agroquímicos en Honduras. Existían problemas de registro en la Secretaría de Agricultura. Los fertilizantes y herbicidas tienen que ser registrados en la Secretaría de Agricultura, pero el registro de estos productos podía llevar desde 18 meses hasta 36 meses. Era un procedimiento sumamente engorroso.
En ese sentido se hizo un diagnóstico y solo 1.200 pesticidas habían registrados en Honduras, en comparación con 2.500 y más en Guatemala, Costa Rica o Nicaragua. El consumo de fertilizantes era un 50% por debajo de los países vecinos. Había un tratamiento discrecional de solicitudes de registro, distorsionando la igualdad en las condiciones del mercado, y algunas solicitudes fueron procesadas en 6 meses, otras en 3 años. Había una discrecionalidad bastante grande del ente encargado de estos registros, que eso no permitía o no incentivaba que compañías extranjeras o nacionales registraran mayores productos fertilizantes en el país. Con apoyo del Banco Mundial y del BID, se racionalizó ese procedimiento de registro, se introdujeron manuales de procedimiento para la consistencia y se estableció una base de datos de línea para la transparencia y facilitación de la decisión del consumidor. El resultado de ello, hubo un registro costo efectivo con igualdad de condiciones, un proceso de registro racionalizado y estandarizado, reduciendo el tiempo de registro de 6 meses o 18 meses y en algunos casos 36 meses a solamente 90 días. ¿Cuál fue el impacto de esa política procompetitiva? Hubo una mayor oferta en el mercado, más opciones para al menos 35.000 agricultores, y en un periodo de 6 meses se registraron 300 productos nuevos con un incremento del 340%. Y esto trajo como consecuencia que el precio en algunos fertilizantes, algunos pesticidas o fertilizantes, en promedio disminuyeran hasta un 9%. Solo con automatizar o hacer más eficiente el registro de productos competidores. Es decir, si se aplica, digamos, una política procompetitiva en el sentido de que estos fertilizantes también genéricos puedan competir con los de marca que se establecen, estaríamos hablando de que los precios pueden reducirse en beneficio de los productores en alrededor del 30 o 40%. Para ir concluyendo, podemos decir que la política de competencia juega un rol preponderante en el equilibrio de las asimetrías de poder de mercado que se observan en algunos eslabones de la cadena agroalimentaria, en este caso en el sector de agroquímicos. La oferta de insumos y bienes de capital es liderada por empresas multinacionales con actividades a gran escala y un fuerte componente tecnológico que se caracteriza por el uso de patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Los factores procompetitivos orientados a disciplinar las estructuras internas pasan por el nivel de aranceles, formas no arancelarias, importaciones paralelas, licencias obligatorias, entre otros. Quiero recalcar aquí que cuando una empresa que registra una patente, porque tampoco no podemos satanizar, digamos, el registro de las patentes, porque las empresas inventoras invierten o tienen un componente fuerte en investigación y desarrollo, y es lógico que esa patente sea utilizada, digamos, por las empresas durante un periodo para recuperar esas inversiones. Sin embargo, cuando estas empresas abusan o tienen precios monopólicos por encima de precios procompetitivos, el Estado, a través de la política de competencia, puede implementar lo que se conoce como importaciones paralelas, es decir, que a pesar de que esa empresa tiene una exclusividad o una patente en el territorio, se pueden otorgar importaciones de países vecinos que tal vez tienen un precio menor. Y lo otro es la licencia obligatoria. En caso de emergencias nacionales, el Estado puede obligar a esta empresa dueña de la patente a que suelte o le dé a otros competidores todos los datos de prueba y todas las fórmulas solo para cubrir esa emergencia que se da a nivel nacional.
En ese sentido podemos decir de que la propiedad intelectual, que si bien es un derecho y fomenta la inversión, también puede ser combatida cuando estas empresas abusan de esa posición monopólica que el Estado le ha otorgado. Es lo que les quería comentar del sector agroquímicos, y así que les agradezco finalmente la atención que han tenido. Muchas gracias. ¿Alguna persona que desee realizar alguna pregunta? Tendremos un espacio. Acá al frente tenemos una pregunta. En sí, muy buenos días, buenas tardes. Robert Santillán del Ministerio de Agricultura. En sí no es una pregunta, sino más bien comparando ambos países, Honduras, Ecuador. Yo creo que acá en nuestro país el registro del producto o de los agroquímicos en sí, así sea una molécula las alternativas, ¿sí? Todas llevan un registro de ley a través de Agrocalidad. Entonces, ¿cuál es la diferenciación en esto o a qué punto se quiere llegar? Es la calidad más bien del producto que se importa, de que no sea de menor calidad o de eficiencia o eficacia para el control de plagas o enfermedades, en ese sentido. En efecto, yo mencionaba de que sin descuidar esos elementos, lo que se hizo a través de la sintetización del registro fue reducir el tiempo, que en algunos casos llevaba 36 meses, a solo 90 días. Y eso trajo como beneficio, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la ley, de lo que mencionaba usted para seguridad del país, cumpliendo todos esos requisitos, que se hiciera en apenas 90 días, y eso fomentó, digamos, el ingreso de nuevos principios activos o de nuevas marcas. Otra pregunta tenemos. Buenas tardes, doctor Arturo Ochoa, desde Chone, saludos, Chone, del Cantón de la Provincia. Una consulta, ¿qué influencia ha tenido de manera positiva la academia, hablo de Zamorano, y también la CELAC para el desarrollo como tal de Honduras? Sabemos que Honduras es el principal exportador de bananos, usted lo decía, de fertilizantes. Tiene una ventaja comparativa también en efecto frente a nosotros porque recorre menos trayecto en relación a Ecuador, directamente tiene el 60% menos recorrido que nosotros, pero ¿qué influencia ha tenido en todo esto la academia y la CELAC como tal? Sí, bueno, es un punto importante que usted menciona. La academia, a través de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, que ha sido un ente simbólico, digamos, a nivel regional en materia agrícola, ha innovado, digamos, ha hecho bastante innovación en cuanto a semilla mejorada, a procesos de fertilización de los que mencionaba anteriormente, cómo estas empresas ahora empaquetan, a través de los estudios que ha hecho la Escuela Agrícola, cómo empaquetan, digamos, estos fertilizantes, produciéndose mayores beneficios tanto para las empresas que distribuyen el fertilizante como para los productores, porque antes los productores tenían que comprar por separado cada uno de los fertilizantes. Ahora, a través de estudios que ha hecho la academia, le dicen este suelo o este producto o este cultivo necesita para sus nutrientes esta fórmula, y se la dan específica, y las empresas importadoras hacen las mezclas y el empaquetamiento de eso. En ese sentido, la Escuela Agrícola ha realizado una labor muy importante
para el desarrollo de los sectores agropecuarios. Por ejemplo, en materia de café, que Honduras ahora se posiciona en el tercer lugar a nivel latinoamericano, también ha contribuido, digamos, a la genética de plantas que mencionaban también anteriormente en las exposiciones anteriores, cómo esta genética ha sido fortalecida para enfermedades como la roya u otro tipo de enfermedades que abatían, digamos, al sector cafetalero y que perjudicaban a los productores. En ese sentido, la academia, específicamente la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, ha jugado un rol muy importante. Igual, la CELAC también ha contribuido a través de diferentes estudios en la promoción digamos, de nuevos cultivos, no tanto tradicionales, sino que cultivos más con valores con valor agregado más elevado. Por ejemplo, los vegetales asiáticos que son exportados al mercado de los Estados Unidos, específicamente para esa comunidad de origen asiático. Sí, muchas gracias. No sé si cabe exactamente, mi pregunta, vista la temática de su exposición. Estuvo muy interesante, por cierto. En el caso específico de Honduras, ustedes han hecho deben haber hecho ya creo, alguna evaluación sobre los resultados del acuerdo de libre comercio que tienen suscrito con los Estados Unidos y del acuerdo con la Unión Europea en el ámbito específico agrícola, es decir, costos, beneficios. No sé si tal vez podría dar una idea general. Gracias. Específicamente la Comisión de Competencia no ha hecho estudios específicos. Sí, hay otras entidades que han realizado evaluaciones, algunas con conclusiones con sentido positivo, otras con sentido negativo. Sin embargo, yo puedo darle una opinión muy particular mía y lo que le puedo decir es que estas economías con las que se tiene esos tratados de libre comercio se encuentran en desventaja, digamos, en relación al sector agrícola que puedan tener países como los nuestros, precisamente porque ellos tienen un nivel de industrialización y que las tierras son orientadas a otro tipo de espacios o de actividades. En ese sentido, creo que el productor hondureño se ha dado cuenta en los últimos 3 años de que existe ese mercado y esa ventaja y se está aprovechando realmente a partir de como le digo, de los últimos 3 años esa opción a través de los tratados de libre comercio y se están orientando cultivos que antes eran menos, que tenían un valor menos rentable para el productor, como el maíz y el frijol, hacia cultivos que son demandados por estas economías y que tienen un valor mayor en costos y en beneficios para los productores. Una de las preguntas que quería decirle, de acuerdo a su experiencia y por lo que usted pudo exponer, en Honduras dice normalmente un agroquímico tiene una inscripción en el instituto por más o menos una duración de 10 años. Según eso, aquí en el Ecuador, en el IEPI, normalmente dice un plaguicida tiene o sea, lo inscriben por una sola vez, pero su periodo es indefinido. ¿Eso sería bueno o sería malo desde su visión? Que sea eterno ese producto químico, siempre y cuando no se cambie la formulación. Bueno, la lógica económica detrás de una patente es que el inventor o el que ha hecho la inversión y desarrollo, digamos, en este nuevo producto, pueda recuperar esa inversión. Y por eso se establece un plazo, creo yo, común de alrededor de 20 años, donde ese inventor puede recuperar esa inversión e incluso parte de esa recuperación que hace pueda volverla a reinvertir en otros nuevos productos.
Yo creo que si un producto es a perpetuidad, creo que eso estaría en contra de los procesos de mercado o del libre mercado. Bueno, así despedimos al doctor Arturo Ochoa. Muchas gracias por su intervención en este segundo bloque.